y alrededor de 30 millones de colombianos se preparan para elegir al sucesor de Álvaro Uribe. Cuando en marzo de 2010 la Corte Constitucional de Colombia impidió al presidente Álvaro Uribe competir por un tercer mandato, su exministro de Defensa, Juan Manuel Santos, sintió que tenía el camino allanado, como el más fiel representante del oficialismo. Pero lo que no esperaba Santos, un hombre que proclama la acción por sobre el pensamiento, era que un filósofo y un partido casi inexistente estuviesen a punto de arruinarle la fiesta que ya preparaba por anticipado. El crecimiento electoral de Antán Mockus, el exalcalde de Bogotá, determinó el final de la siesta de Santos. Lo obligó a destituir a sus asesores, a cambiar de estrategia y hasta de colores electorales, suplantando el naranja de sus anuncios por el tricolor de la bandera nacional. ¿Queremos castillos en el aire o puertos seguros? Yo sé que soy predecible. Y qué bueno ser predecible. Los colombianos me conocen muy bien. Y mis resultados hablan por sí solos. Saben que conmigo, ustedes todos los colombianos podrán dormir tranquilos. Este domingo, unos 30 millones de colombianos decidirán si los cambios de Santos o el empuje de Mockus alcanzarán los votos suficientes para convertir a uno de ellos en el nuevo presidente del país, y si se confirman los sondeos que dejan sin posibilidades a los otros 7 candidatos. Esas presunciones indican, sin embargo, que ninguno de ellos alcanzará el caudal necesario para consagrarse este domingo y que deberán dirimir supremacías en una segunda vuelta el próximo 20 de junio. Se entiende que Mockus, de 58 años, filósofo y matemático, y Santos, de 59, economista y exministro, no tienen tantas diferencias como para justificar la anunciada polarización del electorado. Ambos se han manifestado partidarios de mantener la política de mano dura frente a la guerrilla, prometen profundizar la estrategia de seguridad del gobierno saliente y rechazan la propuesta de intercambio humanitario de las FARC para liberar a los rehenes que permanecen en la selva. O sea, quiero pedirle al mundo que a las FARC no le volvamos a hablar de secuestros. Que se olvide si llega como a solicitar pistas diciendo es que tengo un secuestrado. Ya caímos muchas veces, y no solo el gobierno colombiano. Tampoco en materia económica existen grandes divergencias, según detalló la revista Dinero, que comparó a ambas plataformas. Estas posturas quedaron expuestas en el último debate televisivo que los enfrentó. Santos, miembro de una de las familias más influyentes de Colombia y graduado en la Universidad de Kansas, se presenta por primera vez a un cargo de elección popular. Siendo ministro de Defensa de Uribe, alcanzó notoriedad como gestor de la controvertida Operación Jaque, que permitió en julio de 2008 la liberación de 15 secuestrados por la FARC, entre ellos Ingrid Betancourt. También fue cerebro de la criticada ofensiva contra las FARC en suelo ecuatoriano, en la que murió asesinado el jefe rebelde Raúl Reyes y que originó la ruptura de relaciones entre los gobiernos de Uribe y Rafael Correa. De allí que se promueva como un hombre que actúa en vez de filosofar, en clara alusión a la profesión de su contendiente. No obstante, ese perfil de hombre de acción también oculta uno de sus flancos débiles, su relación con las denuncias por los denominados falsos positivos, las ejecuciones de civiles presentadas como enfrentamientos con elementos insurgentes para exhibirlas como logros de un ejército necesitado de prestigio. La Fiscalía General investiga unos 2.000 supuestos homicidios en el país y ya identificó entre ellos casi 1.000 casos de falsos positivos. Su rival, el profesor Mockus, representa para muchos un nuevo fenómeno electoral. A pesar de haber reconocido que padece Parkinson y de contar con respaldo político y económico escasos, Mockus subió en las preferencias gracias a una campaña basada en la movilización y en las redes sociales como Facebook y Twitter. Así, y en solo 4 meses, consiguió disputarle el primer lugar al poderío del oficialismo. Sus detractores recuerdan que en 1993, siendo rector de la Universidad Nacional, se bajó los pantalones ante un auditorio que le impedía hablar. Debió renunciar, pero 5 años después fue electo alcalde de Bogotá, una ciudad de 7 millones de habitantes.
Hoy se reconoce que su administración inició un proceso de transformación con una política de rediseño urbanístico, buen manejo del gasto público e insólitas campañas, como la de marzo de 2001, cuando, en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer, propuso que los hombres se quedaran haciendo tareas domésticas y que ellas salieran a divertirse. La medida fue acatada por miles de mujeres que bailaron, rieron y cantaron hasta la madrugada en las calles de Bogotá. En este escenario, la disputa entre Mockus y Santos oscureció al resto de los candidatos, como a la conservadora Noemí Sanín, la única postulante mujer, a Germán Vargas Lleras, de Cambio Radical, Rafael Pardo, del Partido Liberal, y Gustavo Petro, del Polo Democrático Alternativo. El próximo presidente colombiano deberá afrontar las tareas que deja pendiente Uribe, la política en relación con la guerrilla, la continuidad o no del acuerdo con Estados Unidos para instalar bases en su territorio, el aislamiento de Latinoamérica y el avance del narcotráfico en el país. Por lo pronto, las FARC llamaron a la abstención popular. Para la guerrilla más antigua de América Latina, ninguno de los aspirantes a la presidencia plantea los temas vitales que tienen a la nación en el profundo abismo de las desigualdades y el terror. Seguramente vamos a tener un par de semanas para seguir hablando de esto, porque mañana no va a estar decidida la cuestión. Segunda vuelta, ¿no? Va a haber segunda vuelta el 20 de junio, eso es lo que estiman todos. Los propios candidatos saben que mañana se juegan llegar a esa segunda vuelta. Y era interesante el informe de lo que señalaba en relación a los parecidos, porque las diferencias las estamos viendo. Las diferencias las vemos no solo en la manera de presentarse, digamos, pero sino es interesante ver lo que tienen en común: plataformas económicas similares, no negociación con la FARC de ninguna índole, aunque uno aparece como la derecha amable y el otro aparece como la derecha como más dura, ¿no? Más rígida, salvaje. más salvaje, ¿no? Lo de Santos realmente es una imagen así tal cual. Entre los esfuerzos que hacen algunos analistas para encontrarle algo más que la diferencia de imagen entre uno y otro, dicen que la sociedad colombiana ahora ya no estaría tan preocupada por el tema seguridad y entonces va a reclamar más empleo, más salud, más vivienda, y por eso el vuelco hacia Mockus. Es un buen análisis ese, está bien en ese sentido. Sí, de todas formas uno piensa por qué en 3 meses está el cambio tan violento en cuanto a lo que tiene que ver con las encuestas, ¿no? Porque el salto de Mockus se dan en un periodo de 90 días. Bueno, pero ¿no? uno podría también no pensar... no tenía rival Santos hasta hace 3 meses. Sí, pero tampoco hace tanto tiempo que se definió que Uribe no podía competir. Quiero decir, Santos no es Uribe, aunque Uribe lo haya elegido. Sí, y en ese sentido, si la gente podía, quién sabe, elegir a Uribe, no estábamos hablando de esto. O sea, Mockus seguramente no existía. No terminó siendo buen candidato Santos, posiblemente. Estamos adelantándonos, no sabemos, quién sabe, mañana hay una sorpresa, digamos, son especulaciones como suele haber antes de una elección. Pero no es lo mismo Santos que Uribe. Es decir, no es lo mismo el original que una mala copia. No, de hecho Uribe se está yendo con una muy amplia adhesión en cuanto a su imagen positiva y demás. Algo parecido a lo que le pasó desde otro enfoque, de otro lugar, a Michelle Bachelet en Chile, ¿no? Sí. Un presidente que se va con mucho prestigio, pero su sucesor no rinde lo mismo electoralmente. Lo que es muy interesante, bueno, y no rindió, digamos, de hecho no ganó. No, por eso. Claro, en ese sentido sí, sería al revés. En el caso... No, en el de Santos, si es que no gana, digamos, no arrastra todo lo que tenía Uribe detrás de sí. Claro, pero lo que pasó en Chile es que fue claramente el fin de un ciclo de 20 años con el regreso de la derecha por los votos a la moneda. Y en este caso lo que estamos diciendo es un cambio de derecha, un cambio de ángulo dentro de la derecha, porque imaginar que Mockus es algo parecido a la izquierda es no tener idea de lo que está pasando en Colombia, donde la izquierda no está contando en este momento. Sí, realmente Alternativa Democrática, ¿no? El Polo Democrático, que era un poco la apuesta que había, que daba alguna expectativa de que podía llegar, quedó muy atrás, con una adhesión en las encuestas que no llega al 7-8%, es decir, podría quedar tercero o cuarto ahí con Noemí Sanín, la conservadora, en una disputa por un lugar, pero muy relegado cualquiera de los dos. Con respecto a lo que se esperaba hace un tiempo. Interesante cómo volvió a salir a escena la cuestión de los falsos positivos, de lo que hablábamos ahí en el informe, que son estas salvajadas en donde hacían pasar por miembros de la FARC asesinados a inocentes, con el solo hecho de mostrar eficiencia y conseguir algunos o ascensos o vacaciones o premios, una especie de barbaridad que además estaba, por otra parte, justamente detrás de esto estaba el propio Santos. Esto
este boomerang le apareció ahora a último momento, ¿no? Exactamente.